Y seguimos esta mañana pendientes del recuento de la jornada postelectoral en Ecuador. Ya saben que finalmente el resultado se decidirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 15 de octubre. Luisa González, candidata de la izquierda, que ha liderado Rafael Correa, es la que más votos ha conseguido y se medirá a Daniel Noboa, que ha conseguido un 25% en las urnas. Está con nosotros en los estudios David Buitrón, es miembro de Ecuador Echea. David, Egunon, muy buenos días. Egunon, Xavier, ¿qué tal? ¿Te han sorprendido los resultados? En parte sí, me decías ahora, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque mucha gente, incluso las encuestadoras de a pie de urna, empezaron como a hacer un poco vislumbrar este vuelco sorpresa, tal y como se sucedieron en las anteriores elecciones. La incursión de un candidato de perfil contrario a la izquierda, como es en este caso Daniel Noboa. Daniel Noboa, que decíamos en nuestra hora anterior con nuestra analista internacional, es un joven empresario y también hijo, sobre todo, ¿no? Hijo de un empresario adinerado, rico, que intentó, además, ser presidente del país y no lo consiguió. Sí, Daniel Noboa es hijo del muy conocido empresario del sector bananero, Álvaro Noboa. Este señor intentó hasta en 5 ocasiones, bueno, y de hecho se presentó para ser presidencial en las elecciones de Ecuador, pero nunca llegó a conseguirlo. Y como veis, la segunda vuelta, no sé si crees que tienen más opciones Luisa González o Daniel Noboa. ¿Qué puede pasar si alguno de ellos conseguirá también el apoyo de otras fuerzas? ¿Quién crees que a priori lo tiene más fácil? Pues habría que hacer varias lecturas, ¿no? de este posible panorama electoral ya de cara a octubre, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Lucía González con la Revolución Ciudadana está teniendo muchísimo apoyo. Ha conseguido también en la Asamblea el mayor número de asambleístas y claro, parece que tiene todo de cara, aunque a priori el voto de castigo hacia la Revolución Ciudadana y tal vez hacia la figura de Rafael Correa, pues no ha tenido un impacto tan negativo como se esperaban, ¿no? Y claro, por contra, si hacemos una comparación con el gobierno del en funciones presidente Guillermo Lasso, él encaraba su legislatura de una manera totalmente contraria, es decir, con una asamblea dominada por la oposición y él mismo lo manifestaba, ¿no? en sus argumentos, que iba a tener una legislatura muy complicada. Cristian Zurita, el candidato que ha ocupado el puesto del candidato asesinado de Fernando Villavicencio, ha quedado tercero, queda fuera de la carrera electoral. No sé qué análisis haces. Hay quien dice que a veces estas tragedias pues pueden de alguna forma dar más votos al partido. Finalmente queda fuera. No sé cómo lo ves desde aquí. Sí, la verdad es que el asesinato del señor Villavicencio ha sido un hecho execrable y totalmente condenable, que la verdad es que ha sido como un jarrón de agua helada para la sociedad ecuatoriana y para la clase política, obviamente, ¿no? Y también para el ámbito internacional. Claro, se ha producido faltando 10 días para los comicios electorales, ¿no? Y ni siquiera le dio tiempo a la Comisión Nacional Electoral para que cambie la foto del difunto Villavicencio de las papeletas. Es decir, el señor Zurita se presentó, pero la gente votaba viendo la imagen del señor Villavicencio, ¿no? Entonces, yo creo que el señor Zurita, como amigo, periodista y todo del candidato asesinado, pues un poco apeló a la senda que iba a seguir el señor Villavicencio desde la lucha contra las mafias, del crimen organizado, y un poco continuar haciendo con esa labor de denuncia periodística que ha venido haciendo desde hace décadas, ¿no? Ver ayer pues esos enormes dispositivos policiales, militares que este candidato, Zurita, pero otros también pues tuvieran que acudir escoltados. No sé, ¿qué sensaciones te vinieron a la cabeza al ver lo que estaba ocurriendo en tu país? Sí, un poco de zozobra, de incertidumbre, miedo, porque son imágenes inéditas que no se habían visto en los procesos electorales en Ecuador, ¿no? Hemos sido víctimas también de una delincuencia y una violencia cada vez en aumento, pero el ver a un candidato llegar a ejercer su derecho al voto totalmente escoltado y tapado con chalecos de seguridad gigantescos, con casco y todo, pues te impacta, ¿no? Ver esa imagen, o incluso que por medidas de seguridad no se informe a la prensa de a qué horas se va a acercar a ejercer su derecho al voto para salvaguardar su integridad, es tremendo.
¿Qué está pasando en Ecuador? Un país que, bueno, nos tenía acostumbrado a ser un país pues muy, muy pacífico, muy tranquilo. ¿Qué está pasando en los últimos meses y en los últimos años en el país? Está pasando que se está terminando de consolidar, por desgracia, una realidad en la que las mafias y el narcotráfico están ejerciendo un poder de sobremanera, no solo sobre la sociedad, sino sobre el poder ejecutivo, ¿no? Lo que tú hablabas, ¿no? Hace como mucho 10 años Ecuador era uno de los países más pacíficos del entorno latinoamericano, ¿no? Y en cuestión de un tiempo para acá, tiene un índice de homicidios incluso casi tanto superior al de México o Colombia, que se dice mucho, ¿no? Pero esto viene dado porque estas mafias que se organizan en parte desde los centros penitenciarios, si a esto le sumamos la influencia de mafias también a nivel europeo, que han estado utilizando Ecuador y en concreto Guayaquil como un puerto de salida y de tráfico de todas estas sustancias, pues es un caldo de cultivo perfecto para que la corrupción siga campante y todo este nivel de violencia se dispare, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo allí tus compatriotas, amigos, familiares? Supongo que evidentemente habláis de esto y pues habrá mucha preocupación, me imagino. Sí, pero al mismo tiempo también hay sensación de hartazgo y también de temor, ¿no? Depende a quién le preguntes, porque hay gente a la que le afecta esto directa o menos directamente, ¿no? Pero sí, la sensación es de temor. Antes ya estábamos acostumbrados a salir con un poco de miedo a las calles, pero ahora, si bien cabe, es con un poco más, ¿no? Porque ves hasta dónde, hasta qué punto llegan estos grupos organizados de ejecutar sus acciones. O sea, han escogido un blanco político de esta magnitud. El asesinar a un candidato presidencial es impensable, ¿no? Pero no es el último caso. De hecho, hace semanas, en julio, también asesinaron a un alcalde de la ciudad de Manta, en Manabí, y también se ha cobrado la vida de otros candidatos de menor perfil político, ¿no? ¿Y esto cómo se soluciona? ¿Cómo crees que se puede hacer frente a este problema de inseguridad? Es complicado. De hecho, las propuestas de los candidatos y la candidata a estas elecciones se basaban precisamente en eso, ¿no? En el eje de la seguridad y de la protección de la ciudadanía, reforzando las instituciones militares y policiales y acabando con la corrupción. Pero desgraciadamente parece que es un problema que no tiene solución a corto plazo. Pues David Buitrón, ecuatoriano residente en Euskadi, miembro de la Ecuador ECHEA, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Volveremos a hablar el 15 de octubre ya con esa segunda vuelta y ojalá desde luego no volvamos a hablar de episodios violentos en Ecuador. Nada, gracias por haber estado con nosotros. A ti, Xavi, muchas gracias. Eskerrik asko.